Un gusto saludarles, amigos, a quienes tienen la gentileza de podernos ver a través de estos medios de comunicación. El día de hoy, 22 ya de abril, ya estamos terminando el mes, después de ir el día de ayer justamente a las urnas para definir el tema de algunas preguntas importantes, 11 que se planteaba, entre enmiendas y también preguntas de consulta popular. Interesante resultado que tiene. 9 de las 11 preguntas, 9 a favor y 2 en contra. Ahí serían 11 preguntas. Pues hay un tema bastante interesante que leer aquí, sin perder el tiempo. Vamos justamente a consultarle al asambleísta Adrián Castro. Gracias, doctor, por estar en este medio de comunicación. Pasamos directamente al diálogo porque estamos un poquito de tiempo en agenda de usted, doctor, un poquito complicada. Doctor, buenos días. Primeramente, ¿cómo se lee de hecho este resultado de la consulta popular? Gracias, Segundo, querido, los amigos también de la radio que nos están escuchando y viendo este momento desde sus casas, sus oficinas, un saludo cordial. Y yo creo que es una victoria del pueblo ecuatoriano. Creo que el Ecuador tuvo la oportunidad de pronunciarse frente a 11 preguntas, de las cuales 9 se relacionan con seguridad, una con el arbitraje internacional y otra con el trabajo por horas. Ya están dados los resultados. Lo mejor que se pudo hacer es consultar definitivamente que el pueblo cierre cualquier tipo de discusión dentro de estos campos. Contento porque este momento se vienen reformas importantísimas a la ley, porque debemos reforzar un marco jurídico y darle herramientas potentes a la fiscal, a los jueces, para poder ponerles tras las rejas a un poco de sinvergüenzas que nos han hecho la vida imposible en este país. Muy bien, me parece importante, pero hay preguntas que efectivamente no tienen marcado, de hecho, el tiempo en donde se podría aplicar. Por ejemplo, de la enmienda constitucional, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición? No establece plazos, y otras preguntas sí establece plazos, ¿no? El artículo 79 de la Constitución hace referencia directamente a esta enmienda constitucional de generar esta extradición de los ecuatorianos, pero aquí falta plazos. ¿Cómo se trabajaría dentro de la Asamblea Nacional? Bueno, como dice siempre, no solamente el Código Civil, sino además la razón lógica, ¿no? Dentro de la Asamblea Nacional existe un CAL, que obviamente es el Consejo Administrativo, ¿no es cierto?, de la Asamblea, y el CAL es precisamente quien tiene la obligación el día de hoy mismo sesionar y establecer los tiempos en donde debemos trabajar en esas reformas y derivar a las diferentes comisiones para que se encarguen del tratamiento de aquellos. No nos olvidemos de que una vez que se promulga la consulta popular, esta rige de forma inmediata en el país, y nosotros debemos tener en cuenta de que con ese mandato no hay absolutamente ningún otro camino que no sea el proceder. Están con obligados ya a dar paso, porque es un mandato que sale del ciudadano, del pueblo, del mandante, ¿no? Y lo mejor de todo, Segundo, es que 137 asambleístas tienen la orden del pueblo. Es decir, no va a haber un solo asambleísta que esta vez se pueda negar a dar paso. Y los que dicen, bueno, me enfermo, no mando al suplente, ni que nada. Se vayan nomás, que se vayan nomás, y que dejen a quienes quieran trabajar en la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos perder un solo segundo en estas reformas, así que, de hecho, nuestro compromiso está ahí sentado, además que por el Azuay nos hemos jugado el todo por el todo y lo seguiremos haciendo. Cuenten con nosotros más bien para elevar la voz en eso. A ver, entonces esto no implica, doctor, el problema que tiene hoy en día y el frente que se ha abierto el presidente Daniel Noboa en la Asamblea Nacional, porque, por ejemplo, con Construyen no tienen buenas relaciones, ya se han peleado. Su aliado político era la Revolución Ciudadana, también ya se peleó por el tema de la captura del delincuente Jorge Glass. El Partido Social Cristiano está entre medias dentro de la Asamblea Nacional, unos que sí, otros que no. ¿No implica nada esa fuerza política minoritaria que tiene, de hecho, el presidente de la República dentro? Yo creo que el día de hoy inicia una nueva etapa en la Asamblea Nacional y en el país. El pueblo, la voz del pueblo se ha hecho sentir, ha sacudido el Ecuador, y ese sacudón implica que se vaya a reconstituir y reconformar todas las instituciones. De hecho, el propio gabinete seguramente se va a reestructurar por parte del presidente. Ya salió Palencia, por ejemplo, va a ser ya no de la política. Se hace cargo de un ministerio. Así es. Pero también tiene que reconformarse la Asamblea Nacional, y yo creo que esas fuerzas que estaban disparando dardos por acá y separando el día de hoy con un mandato popular,
creo que se tienen que afinar a una línea que es seguridad y seguridad, no hay más. Y después de la seguridad, una reactivación económica que vendrá acompañada, supongo, veía ayer las noticias, de 3.000 millones de dólares que se van a inyectar al país. Qué paz que sienten muchas personas, por ejemplo, en el caso de la salud, muchos pacientes que no tienen medicina, profesores impagos, jubilados impagos, que con una buena inyección de 3.000 millones de dólares hacia sectores como educación, salud y empleo, se van a, sin duda, a mejorar, va a haber una baja de tensiones. Y ojalá que en esa misma medida los sectores estratégicos, como el sector eléctrico, vuelva a recuperar la potencia que tenía, que los grandes proyectos como Cardenillo, como Santiago, la repotenciación y el mantenimiento de nuestras hidroeléctricas acá en la zona baja, empiecen a funcionar. Pero siempre y cuando esté fuera el correísmo. Y se acaben los negociados, segundo. Usted ve ahí los grandes contratos y las empresas, entre comillas, favoritas que han estado beneficiándose de casi 15, 20 millones de dólares en los últimos 6 años. Y claro, en un monopolio que había ahí. Todo eso tenemos que ir viendo y nosotros estamos para fiscalizar. Nosotros pero estamos desde el día 1 fiscalizando eso. Se puede, por ejemplo, en el sector hidroeléctrico he visto algunas inconsistencias. Por ejemplo, el tema de Centrosur, tema de Selec. Es importante cómo juegan los cuadros. Quienes antes coreaban y aplaudían al correísmo, hoy en día está de gerente de la Centrosur. En Aselec, usted ve, por ejemplo, estamos hablando de un presidente que es el alcalde y un vicepresidente, un correísta, igualmente, el señor prefecto de la provincia de Azuay. Y ahí, dentro de esto, los contratos que se le sigue dando a parientes de los asambleístas de la provincia de la Azuay. Entonces, eso es espantoso y es vergonzoso, de hecho, que, por ejemplo, en Aselec, pues resulta de que contratos justamente les cae a uno de los hermanos de un asambleísta de la Azuay. Oiga, segundo, yo creo que dentro de todas las estrategias que tiene que hacer el gobierno central está esa reconstitución de las instituciones públicas, pero sobre todo los sectores estratégicos. Me refiero a petróleo, minas y energía. Y en esa medida tiene que haber una enorme depuración. Y si los ciudadanos tienen o conocen de algún caso como el que usted acaba de decir, pues hay que entrar a fiscalizar, hay que entrar a denunciar. No hay que quedarnos callados nunca más. El país no puede estar siempre tras la sombra o escondiéndose la gente por el temor de ser el día de mañana apuntado por el dedo, ni mucho menos. En nuestro caso particular le hemos pedido a la ciudadanía, nosotros estamos para escucharles, de hecho todas las semanas tenemos casos de fiscalización que usted va a ver, y además usted me conoce, segundo tantos años. Este rato no podría ventilarlo aquí públicamente, qué es lo que está fiscalizándose, pero usted va a ver resultados en las próximas semanas. Y aquí estaremos en su emisora, en su programa, mostrando con documentos toda la investigación, desde cuándo empezó y con qué ha finalizado. Y usted va a caerse de espaldas, al igual que muchas personas, de lo que ha estado pasando en el país y de lo que nosotros, miren, en silencio, sin hacer mucho aspaviento ni mucha bomba, estamos trabajando ahí. Y Cuenca va a ver que realmente cuando vamos a trabajar lo hacemos en serio. Me parece interesante, doctor. Le preguntaba, ¿no implica nada tener estos resultados en la consulta popular cuando no tienen fuerza política, no tienen respaldo político? Porque, respaldo político dentro de las bancadas de la Asamblea Nacional sería ahí. Porque, por ejemplo, con estas 9 preguntas que debe de trabajar la Asamblea Nacional, se les come el poco tiempo que tienen los asambleístas dentro de esta institución. O sea, la agenda la puso directamente el presidente de la República. Ya no van a tener tiempo. Imagínense que antes fastidiaban para todo, convocar a la ministra para comparecer a las comisiones, y eso les quitaba un número bastante interesante de tiempo, de horas de trabajo. Hoy en día estar convocando, seguir jodiendo al gobierno nacional, seguir jodiendo a las instituciones, a los ministerios, ya no van a tener tiempo los asambleístas, se van a enmarcar de aquello. Pero ¿cómo el presidente lo puede hacer cuando no tiene respaldo? Yo, de hecho, desde el día 1 en la Asamblea hasta la semana pasada hemos aprobado más de 17 leyes, a comparación de 2 que había aprobado la anterior Asamblea Nacional. Lo que pasa es que ya no se pierde el tiempo en agasajos, en temas intrascendentes. Ahora se discuten y se debate la ley dentro de la Asamblea. Y por supuesto, estas 9 preguntas que hoy nos abocan a poder tener nuevas reformas son parte de la nueva agenda que tiene que resolver la Asamblea. Mejor que no perdamos el tiempo en eso. Yo soy de las personas que más bien sumo, que más bien
pido y exhorto a todas las bancadas a que nos unamos, que todos rememos hacia el mismo lado. Y este rato nada que hacer, el pueblo se pronunció, así que ya este rato temas como la extradición ya está pues aquí sentado, y algunos están temblando también por ahí porque no se esperaban que esto gane. Imagínense, claro, creyendo, hay muchas personas que dicen, bueno, ya hemos de llegar al poder y cuando estemos en el poder nos tomaremos la justicia y con la justicia liberaremos a nuestros amigos. Con esto se acaba. Porque cuando se trata de delitos transnacionales o que en donde tiene que ver jurisdicción internacional, ahora hay extradición, entonces que vayan nomás a esas cárceles que son hasta más seguras que las nuestras y no salgan jamás. Es lo que tiene que pasar, segundo. Ojalá que eso ocurra, me alegro. Y por otro lado, la extinción de dominio, que las armas, todas las armas que se están incautando pasen a ser entregadas a las Fuerzas Armadas. Qué buena falta le hace. No solo a las Fuerzas Armadas, a la Policía sino Nacional, a la Policía Nacional, sobre todo a la policía. Y yo recuerdo que cuando, estaba en Esmeraldas, por ejemplo, esos fusiles no valían para hacer frente a los grupos delincuenciales organizados que salían con fusiles de asalto de alta gama. Sin embargo, la Policía Nacional tenían esos fusiles destartalados. Si no, se podrían ocupar justamente esos fusiles que se cogían, que eran incautados de los grupos delincuenciales organizados, imagínense. Pero decir esto no, decir que no les toquen los recursos a los narcotraficantes, decir que no quieren la extradición, ¿qué se entiende del otro lado? Porque quienes hicieron campaña están identificados. Los que antes con su actor político, con esta persona que estaba jugando a los dos bandos, me refiero con el líder que pusieron en el CAL, la Revolución Ciudadana, Rodney Aliaga, que hacía campaña por el no, por ejemplo, a la extradición. Sale Leonidas Sisa, igualmente dice no al tema de la consulta, 11 veces no, y sale la Revolución Ciudadana con toda su vehemencia decir no a las 11 preguntas a las 11 preguntas que plantea la consulta popular. ¿Qué se entendía en ese sentido, doctor? Bueno, irse en contra de la seguridad o hacer una campaña millonaria por la inseguridad en este sentido es darle la espalda al Ecuador. Y es defender una agenda que sin duda está totalmente apartada de lo que quiere el país, tanto así que tenemos un 70-30 en la votación, así más o menos es el promedio de lo que tenemos en Cuenca y en el país. Claro. Es decir, el Ecuador se ha pronunciado a favor de que el país, el gobierno, la asamblea trabajen en temas 100% enfocados a la seguridad, de que esta gente no salga de la cárcel, de que cumplan el 100% de la pena sin régimen semiabierto, ni muchas otras dádivas que habían antes. Claro, de la mano de jueces especializados en materia constitucional para que no estén saliendo con habeas corpus, con acciones de protección y con medidas cautelares. Es estarle haciendo juego entonces al crimen organizado, a los grupos mafiosos, pues, salir a decir no a las 11 preguntas y cuando se los cuestiona salen ya directamente a pegar. Está clarísima cuál era la posición de las personas que iban por el no en las preguntas de seguridad. Clarísima, es defender una agenda de impunidad. Defender una agenda delincuencial y no solamente de impunidad. De las dos cosas, pues. Segundo, porque si estamos viendo todo lo que está pasando en el país, solo en la última semana, asesinatos, y si nos vamos más atrás, hasta un candidato a la presidencia de la República como Fernando Villavicencio, si no aprendemos de eso y si no nos asentamos los piecitos sobre la tierra a entender que estamos fregados si no hacemos esas reformas, estamos, como usted dijo, en un momento jodidos. Ya la semana pasada 2 alcaldes fueron asesinados, uno en Ponce Enríquez, el alcalde José Sánchez, y el otro el alcalde de Portobelo. Fueron asesinados justamente por tema de crimen organizado. Imagínense seguir trabajando con unas leyes que no están protegiendo a los ciudadanos, no están protegiendo inclusive a aquellas personas que desempeñan esta función pública. ¿Qué nos puede suceder? Cuando tenemos, por ejemplo, vea los corredores del Pacífico, en donde están encargados de traer la droga por este corredor que parte desde Esmeraldas y termina aquí nomás en El Oro, pasando por este cantón que es bastante interesante, que es el cantón Camilo Ponce Enríquez. Entonces, mire, ¿qué es lo que podemos esperar si es que no le apuntamos al tema de la seguridad, doctor? Si es que el país no trabaja desde el día 1, me refiero al día de hoy, porque hoy día mismo tendría que sesionar CAL y otras instancias de la Asamblea Nacional para
darle paso a lo que acaba de decir el Ecuador, lo que haremos es perder tiempo. Desde mi punto de vista, al menos como vicepresidente de la Comisión de Garantías, está prácticamente por salir nuestras reformas a la ley orgánica de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que es parte de lo que precisamente dice ahí en cuanto a jueces especializados, por ejemplo, pero de la mano de una reforma del COIP que estaba pendiente, y aquí yo veo una enorme oportunidad para que la Comisión de Justicia, esta comisión está encabezada por Fernando Cedeño, que ciertamente es de la ARC, pero a él se le hace un llamado el día de hoy, y le vamos a hacer un llamado, para que estas reformas no demoren un solo día más. No puede haber ahí necedad, el pueblo se ha pronunciado y lo que quiere es efecto directo dentro de la ley. Así que de nuestra parte, como asambleísta por la SUAY, desde ya hago ese llamado, pero además lo haré por escrito también, como no puede ser de otra manera, y solicitaremos con copia a todos los demás asambleístas que esto no pase de esta semana para poder realizar todos estos tipos de cambios. Doctor, hay dos preguntas que se quedaron en stand-by, ¿no? Y claro, fueron dos preguntas fuertes que también tenía el gobierno, porque estábamos enmarcados en el tema de la seguridad, el tema del trabajo y en el tema de este arbitraje internacional. ¿Qué les dice estas dos preguntas? Decir no, porque los ecuatorianos dicen que no quieren estar trabajando por horas y que quieren estabilidad, que quieren 8 horas, que quieren de hecho los beneficios que les otorga aquello. ¿Esto no asusta al empresario, digo yo? A ver, en el tema del arbitraje internacional, creo que el mensaje de la Asamblea y lo que se pretendía seguramente a través de esa consulta es un mensaje político fuerte a los inversores internacionales para que no tengan miedo de venir al Ecuador, porque claro, viendo de lejos al Ecuador en el concierto internacional, durante lamentablemente todo lo que le han hecho a este pobre país, el inversor extranjero dice, ¿para qué voy a meter capital en este país si la justicia no existe? ¿No? Entonces, el mensaje era perfecto, aceptamos un arbitraje de otro lado. Ese es el mensaje. En el contexto de la justicia que es permeable al crimen, que es corrupta y todo eso, para garantizarle al inversor, dice, de que no tenga miedo de venir al Ecuador. Claro. Eso era el mensaje, pero en todo caso, más allá de eso, si usted el día de mañana dentro de una negociación contractual en cualquier eje de negocio, sea petrolero, minero, lo que sea, si usted incorpora una cláusula arbitral y hay consenso, se pone. El tema era que se quería dar un mensaje internacional para que no tengan miedo de venir al Ecuador. En fin, creo que hubo una falta de explicación en esa pregunta, como también la hubo en el tema de horas, a pesar de que muchos de nosotros estuvimos conversando en muchos medios de comunicación, en nuestras redes sociales, manifestando de que la modalidad del contrato por horas, que se estaba lanzando la consulta popular y que perdió y que el pueblo se ha pronunciado indicando que no desea aquello, lo que pretendía era precisamente establecer una nueva modalidad que respetaba vacaciones, 13º, 14º, por supuesto, proporcionales, igual apostación al dice también la tal Constitución, tal cual, y ese es un principio claro, inviolable en el tema laboral. Si trabajas 2, debes de tener por los 2, por las 2 horas, si trabajas 8, las 8, eso es lo que dice la misma. Y por otro lado, decía, con esta nueva modalidad, los empresarios o los dueños de instituciones, comercios públicos y privados van a tener la oportunidad de que gente que no puede trabajar toda su jornada pueda trabajar parte de esa jornada. En fin, no se ha dado eso. Y yo creo que lo que me llega a la mente como reflexión es que la Asamblea Nacional sí debe trabajar, yo sé que el contrato por hora está prohibido por la Constitución, pero sí debe trabajar en flexibilizar las modalidades laborales para que jóvenes que no tienen este rato de trabajo puedan trabajar. Otra reflexión que me nace, ¿quién hizo la campaña por el no en esa pregunta? El Frente Unitario de Trabajadores, claro, es decir, gente que tiene trabajo. Ahí es en donde yo decía, a ver, ¿por qué los que tienen trabajo fijo, estable y además quienes no pueden jamás salir de esas modalidades que ya son estables, ¿no es cierto?, hacían una campaña para que no tengan otros trabajos? Esa es la reflexión que me llega, pero no se comunicó bien y sin duda el pueblo ya se pronunció, hay que respetar, porque así no haya entendido algunas personas la pregunta, el pueblo se pronunció. Y yo creo que bajo esa reflexión no podemos, sino más bien trabajar en reformas para ayudar a encontrar las vías para que la gente pueda encontrar trabajo. Pero se complica porque la una venía de la mano con la otra. Por ejemplo, el arbitraje internacional les garantizaba de hecho a los empresarios, pero los empresarios son los que generan las fuentes de trabajo. No es ninguna organización política. Habrá que depurar la justicia. Público. Habrá que depurar la justicia. Entonces, si venían los empresarios, tendríamos más fuentes de trabajo y ahí venía la otra pregunta anclada sobre el tema del trabajo, de la jornada laboral. Pero sin embargo, tenemos hoy en día esta justicia mañana y los empresarios se asustan a venir acá.
Ahora tenemos que trabajar en las dos reformas, COIP y garantías jurisdiccionales. La única manera en donde nosotros tengamos posibilidad de recuperar esto que se pierde, ¿no?, lógicamente, es dándole al concierto internacional la imagen de que la justicia se renueva, de que hay jueces que están realmente capacitados, las salas especializadas en constitucional, que me parece que son retos y desafíos enormes. Yo le digo como abogado, además, en la materia y con muchos colegas conversando sobre el asunto, decimos, bueno, lo que se viene es un proceso de capacitación y fortalecimiento fuerte. Ya pasó en el país alguna vez, recuerdo usted, segundo, cuando empezó a dar un giro la educación en este país, en su momento dijeron, los profesores tienen que tener cierto nivel de expertise, cierto nivel de estudios para que puedan mejorar su capacidad dentro de la docencia. Vamos a atravesar ahora por un proceso similar. Ahora ya no es con los profesores, ahora es con la justicia. De tal manera que me parece que es un reto, un desafío que merece presupuesto, pero sobre todo voluntad política y además voluntad administrativa dentro del Consejo de la Judicatura. Muy bien, tengo unos minutos más. ¿Qué decir y qué ponernos a un poco a reflexionar cuando dicen que la ex candidata del correísmo, Luisa González, que le frenaron al presidente, le dio un frenazo? El líder prófugo de la Revolución Ciudadana dice, lo trata de muchacho al presidente y respetando al presidente de la República, y por el otro lado dice que esta es una forma en cómo los ecuatorianos le dicen no a la prepotencia, o sea, el burro hablando de orejas. Estos prepotentes, sinvergüenzas, descarados, empiezan a hablar justamente la prepotencia cuando son ellos los que son prepotentes, arrogantes y todo aquello. Entonces, ¿qué le quieren decir o qué le quieren mentir más bien estos revolucionarios al pueblo ecuatoriano? Cuando dicen, no, le frenaron al presidente, y por el otro lado que el pueblo ecuatoriano le dijo, no a este muchacho que es prepotente, y que es, y que quiere parecerse a un Bukele ecuatoriano. Bueno, sin duda que seguir el ejemplo de buenos presidentes que están haciendo cosas positivas en otros países es bueno, así que mientras más Bukeles hayan en este mundo, sería mucho mejor. Mano firme contra los pillos, contra los sinvergüenzas y obviamente más derechos para el pueblo, así que mientras más de aquello mejor. De ahí tratar de muchacho al presidente, tomémoslo en el mejor sentido, se trata ya de una persona, creo que caduca, que no vive en nuestro país, que no nos da viviendo nuestros problemas, segundo. Él no sabe los problemas que vivimos acá, pisando en nuestro país, en nuestro continente. Él no siente una crisis en un sector energético, él no siente la crisis de tener un sistema de salud que está en UCI, que está saliendo poco a poco, él no siente los problemas de delincuencia, él no siente lo que nosotros sentimos cuando salimos de aquí por la puerta y estamos viendo a los dos lados que no vengan dos en moto, que estemos bajo el vilo del acecho, del temor por la inseguridad. Él no siente eso. Entonces fácil es estar en otro continente tantos años y seguir hablando y hablando. El Ecuador venga a dar la cara, si es que tiene las manos limpias, si es que tiene los corazones ardientes, venga, dé la cara a la justicia, afronte un proceso judicial, respóndale al Ecuador y aquí en nuestra tierra démosle la cara. Pero seguir hablando desde allá yo creo que es algo que el Ecuador ya se ha cansado. Ese discurso lleno de odio, además, lleno de separatista, nos ha dado a nosotros un mensaje tan feo y tan desmotivador que el día de mañana uno vuelve a escuchar ese discurso y dice, por Dios, ¿hasta cuándo sigue el odio? Es una división y un mensaje siempre de ir contra de. Todo lo que no es él es imperfecto y eso creo que no es así. Estaba haciendo campaña para que nos bloqueen el puerto de Guayaquil, a México, ¿no? No puede ser y posible, fue a llorarles allá en la Unión Europea para que voten abajo el Tratado de Libre Comercio, tan solo por el hecho de sacar un delincuente de la Embajada de México. No, yo creo que en el propio correísmo, en la propia RC, hay mucho malestar a veces, y lo digo, he escuchado a veces a ciertos colegas en la Asamblea Nacional que en verdad lo han dicho así. Y han dicho a ratos sí los discursos desde el otro continente, desde el expresidente, sí han causado un grave malestar dentro de las propias filas del RC. Para que usted tenga una idea, es decir, a ratos a ellos mismos les han dicho, quítenle un ratito el teléfono, porque ya empezamos a reconformarnos y nuevamente tenemos que caernos. Con un tuit se acaba absolutamente todo, pero hoy pensemos distinto, segundo. Hoy yo le hago un llamado. Pero un frenón, como dice Luisa González, que le frenó el pueblo ecuatoriano a Novoa. Qué feo decir eso, ¿no? O sea quien sea el presidente, imagínense que no sea Daniel Noboa, imagínense que sea cualquier otro segundo. Se le ha puesto un freno. No. Si es que tiene un plan de trabajo que es
positivo para el país. En lugar de ponerle un freno, dele un impulso. A mí me hubiese gustado que diga que esta consulta le impulsa al presidente a seguir. Que la prepotencia y la arrogancia se quedan abajo con esta consulta, eso es lo que dice la candidata del el mensaje tenía que ser, segundo, que la consulta nos anime como ecuatorianos a salir adelante. ¿Siguen con ese discurso de odio entonces los correístas? Es que ese discurso es el que nos ha hecho daño. Pero es y lo que usted acaba de decir, ya no se puede sostener. Ya es insostenible un discurso de odio. Ya la gente está cansada. Usted sale y le oye a un político decir lo que usted me acaba de manifestar que ha dicho la señora González, y sin duda que causa ya un malestar. Causa un malestar, sobre todo en los jóvenes, porque los jóvenes ven esto y dicen, ¿ya hasta cuándo? Por Dios, ya pasó la consulta popular, ahora sentémonos a trabajar. En nuestro caso, que estamos como políticos nuevos, segundo en esto, en verdad, yo tengo todavía la esperanza y la fe, y creo que me ha devuelto el ánimo en ese sentido, cuando hemos visto aprobadas 17 leyes, porque yo vivo el día a día en la Asamblea Nacional. Independientemente de los altos y bajos, yo he visto que el trabajo que se está haciendo en la Asamblea no es como la anterior. Esta Asamblea sí ha avanzado muchísimo. El problema es que cuando tenemos voces tan disuasivas y feas dentro de la Asamblea o de cualquier otra instancia, por uno pagan todos. Entonces mañana sale un señor o una señora a hacerle show y la gritería, y esa es la Asamblea Nacional. No es el y nos hace caer a todos. Como dice el prófugo. Imagínense. Ojalá todos tengamos ese matiz más bien, segundo, porque creo que lo que ha sucedido en El Salvador es un ejemplo para todo el mundo. Perfecto.